Hola, buenas tardes. El día de hoy nos toca hablar sobre el principio de retroactividad en materia fiscal y administrativa. Bueno, y ahora hablaremos sobre qué es el concepto de irretroactividad. Como bien sabemos, existen varios conceptos, pero vamos a abordarnos desde sus antecedentes. Uno de ellos fue el que tuvo origen con Cicerón, en el que él en algunos discursos hizo referencia a que una ley no tenía vigencia ni acción sobre el pasado. Esta situación quedó asentada en su Código de Justiniano. También tenemos que ver de dónde proviene la palabra retroactividad. Hace referencia al vocablo retroactivo. Este significa retroceder, por lo que retroceder quiere decir que obra fuerza o tiene fuerza sobre lo pasado, mientras que la irretroactividad simplemente se refiere a la falta de retroactividad. Bueno, y para entrar, ¿qué es la irretroactividad de la ley? ¿O por qué le conocemos como conflicto de leyes, como aquí lo plasmamos? Bueno, si es bien cierto, ¿cuál es la ley que mejor debemos aplicar a un caso concreto? La que está vigente, la nueva, la abrogada, la derogada. En estas situaciones es en el cual nos encontramos en este conflicto de leyes para saber cuál es la ley que le compete o que mejor le beneficia a la persona física o moral. La irretroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia, retrobrando en relación a las condiciones jurídicas que antes no fueran comprendidas en la nueva ley. Un ejemplo de ellos es en el impuesto a los automóviles nuevos. Por ejemplo, si yo adquirí un carro en enero y el impuesto era de 35%, yo voy a pagar ese porcentaje, ese impuesto. Pero si en marzo se aplica o se pone en vigencia una nueva ley en la cual ahora sea el impuesto del 50%, obviamente yo no puedo pagar ese 50% porque entonces sería partícipe o estarían violentando el principio de retroactividad de la ley. Bueno, y ahora concluyendo con el concepto de lo que fue la irretroactividad, vamos a entrar en la irretroactividad, pero en los procesos y procedimientos fiscales y administrativos. Bueno, y al hablar sobre una garantía individual, nos venimos a hacer hincapié o una de los ordenamientos máximos en este sistema jurídico mexicano es el artículo 14 constitucional, que a la letra dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aquí hace hincapié a lo del principio de irretroactividad. Y también hace mención sobre hace hincapié a otros principios como lo son el de la legalidad, el del debido proceso, etcétera. Entonces, pues en el artículo 14 constitucional nos hace hincapié y mención sobre el principio que estamos abordando. Bueno, y como consiguiente también tiene una relación del área fiscal y administrativa con el área penal. Esto quiere decir que cuando existe fraudes o discrepancias fiscales hace o entra la materia penal para sancionar las mismas. Por ejemplo, cuando no existe o en nuestra declaración existen más egresos que ingresos, ahí es cuando hace o entra este principio. Como existen reglamentos y como existen leyes, ordenamientos jurídicos que vienen a la par con estos principios. Entonces dice que en los juicios del orden civil, las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en principios generales de derecho. Bueno, lo que anteriormente informé o destaqué fue de manera general, pero ahora entraremos a lo que es el procedimiento administrativo. La finalidad del procedimiento administrativo, bueno, esta consiste en el dictado de un acto administrativo, y para llevar a cabo dicha finalidad se deben respetar ciertos principios que tienen por objeto que dentro del menor tiempo posible y reuniendo la mayor cantidad de información se pueda declarar la voluntad de la administración pública. Bueno, ¿y cuáles van a ser estos principios que van a regir el procedimiento administrativo? ¿Cómo nosotros como gobernados nos podemos sentir seguros de que van a llevarse con la reglamentación o con el proceso y procedimiento adecuado? Bueno, sí es cierto, nuestro tema principal es el principio de irretroactividad, pero también van encaminados o van de la mano con el principio de seguridad jurídica, fundamentación, motivación, legalidad, proporcionalidad.
todos estos llevan una relación para que pueda ser y su tramitación pueda ser de la manera más correcta y se cumplan las formalidades que integran nuestros sistemas jurídicos, sin tener o sin dejar a un lado que los ordenamientos emanan o tienen que, ¿cómo decirlo? Pues sí tienen que respetar su jerarquía. Y en este aspecto o en esta índole, el artículo 14 constitucional es el que emana de cuáles son los principios que deben de tramitar estos procedimientos administrativos. Bueno, y ahora entraremos qué es el procedimiento tributario y cómo tiene relación en nuestra vida cotidiana. Bueno, y abordando y haciendo un análisis sobre el principio de irretroactividad, pero en el derecho tributario, entonces partimos de un análisis de este mismo principio, en el cual tenemos que ver cuál es la norma que será de mejor aplicación en el contexto que nos plantea el contribuyente para determinar la aplicabilidad del temporal de las normas. Tanto el juez como la administración deben de enfrentarse a numerosos problemas que plantean las sucesiones normativas, particularmente por lo que aquí interesa en materia tributaria. Esto quiere decir que el juez tiene que ver cuál le va a aplicar, porque sí es cierto, en las contribuciones nosotros somos pues sujetos a investigaciones de 5 años atrás después de que se nos llega el pago de nuestros derechos. El principio general de irretroactividad que estudiamos en esta exposición es una norma sobre aplicabilidad de normas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandato dirigido al órgano de aplicación que le obliga a considerar, salvo disposición contrario, que las normas jurídicas carecen de efecto retroactivo. Esto es, que son aplicables hacia el futuro, para el tiempo posterior a su existencia jurídica. Ahora bien, hay que señalar por un lado que existen otras normas sobre aplicabilidad temporal que prevalecen sobre el principio general de irretroactividad y por otro, el principio general de irretroactividad resulta insuficiente por sí solo para determinar la ley aplicable a un caso. Para ello entendemos que el órgano de aplicación debe seguir características generales, como son los siguientes pasos que a continuación vamos a mostrar. Algunas de las reglas para aplicar la norma sobre la norma son estas. En primer lugar, examinar si existen disposiciones transitorias específicamente previstas para la sucesión normativa y o cláusulas sobre la aplicabilidad temporal, expresas o implícitas previstas por el legislador. Un ejemplo de ellos fue el impuesto que se activó a principios de año al IEPS, en el cual por un determinado tiempo se dijo o se incrementó un porcentaje más y que este estaría vigente sobre una temporalidad, y su finalidad sería recaudar recursos para el nuevo proyecto que era el INSABI. Posteriormente a esta temporalidad ya no puede ser aplicable a todos los contribuyentes. En ausencia de disposición, el intérprete debe comprobar si existe algún criterio hermenéutico que pueda ser adoptado como criterio para determinar la ley aplicable al caso concreto. Por último, en ausencia de criterio hermenéutico específico, deberá aplicarse el principio general de irretroactividad, que tiene su carácter supletorio. Bueno, comenzaremos examinando las reglas generales sobre la aplicabilidad temporal existentes en nuestros ordenamientos y específicamente en nuestro ordenamiento tributario. Como sabemos, entre las reglas que permiten determinar la ley aplicable a un caso, destacan por su utilidad las normas del derecho transitorio, que regulan el conflicto intertemporal producido en toda sucesión normativa. Como sabemos, algunas de sus características es que las normas son o se publican de manera en un periodo determinado o indeterminado, que son a ciertos tributos a los cuales se les va a aplicar esta norma y sobre todo la vigencia que va a tener. Y como material de apoyo para llevar a cabo la investigación referente al principio de retroactividad, encontramos una tesis que, como bien lo dice, es un principio de retroactividad de la norma posterior más favorable. Esta procede a aplicarlo en beneficio del gobernado. ¿Cuál es la norma que más le va a beneficiar al mismo? Aquí fue una disposición considerada antijurídica con una multa fiscal. Esta fue o excesiva o no
o no estaba de acuerdo o conforme a derecho, no estaba, pues no cumplía la reglamentación como nuestro sistema jurídico lo marca. Y esta misma, bueno, la podemos encontrar en la página Seminario Judicial de la Federación, con el número de registro 24.352, que fue dictada en abril del 2013. Bueno, y para concluir, les dejo aquí las fuentes de investigación que fueron fundamentales para llevar a cabo esta investigación. Uno de ellos, y como lo marcamos, es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, como fue el tema que más abordó o de donde destacamos o iniciamos nuestra investigación. También fue de suma importancia la Ley General Tributaria, y como fuentes secundarias o de menor apoyo, pues los archivos jurídicos de la UNAM, así como al entrar a la página de la Federación, de la Suprema Corte, para consultar las jurisprudencias. Muchas gracias, espero que el material expuesto con anterioridad haya sido de su agrado y pueda ser disfrutado y entendido.